Hi guys, good afternoon. So, as I told you, today we're going to see the context of verb to be, positive, negative, and questions. Hola chicos, buenas tardes. Como les dije en el video anterior, lo que vamos a ver el día de hoy es el verbo to be, positivo, negativo y las preguntas. So, we already saw this part and it's something that was pretty simple to most of us, but it's something that we really need to review. Ya habíamos visto esto con anterioridad, pero es un tema muy importante que tenemos que repasar para estar seguros que entendemos completamente bien el tema. So, first I want to start talking about what is the verb to be, how does it work, and how we can use it. Primero quiero empezar dando una explicación muy corta y muy resumida de qué es el verbo to be, cómo funciona, cómo lo podemos utilizar. Entonces, el verbo to be en inglés significa ser o estar. Lo podemos utilizar en numerosas oraciones y para formar diferentes diálogos. So, we have three main structures for the verb to be. Tenemos tres estructuras principales para el verbo to be, que es la estructura positiva, la negativa y la estructura de preguntas. En la estructura positiva, como podemos ver aquí, que es la primera, we have a subject, tenemos un sujeto. We have the verb to be, am, is, are. Tenemos el verbo to be, am, is, are. Y tenemos como complemento un adjetivo o un sustantivo. Recordando que el adjetivo es esta palabra que nos va a describir y el sustantivo es un complemento. Puede ser una persona o puede ser una cosa. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los ejemplos. El verbo to be depende del sujeto que tengamos. Por ejemplo, para el sujeto I, yo voy a tener el verbo to be, am. Esto quiere decir I am. Yo voy a decidir hacer el ejemplo con un adjetivo. I am happy, yo soy feliz. Feliz es nuestro adjetivo porque nos está describiendo algo. Después vamos a tener también con is. Los que tenemos con is son iguales para he, she, it. Entonces diríamos, por ejemplo, él es feliz, he is happy. Ella es feliz, she is happy, eso es feliz, it is happy. Y después tenemos los que se utilizan con are. Vamos a tener diferentes sujetos para are, que son you, we, they. Are happy. Entonces, si quisiéramos decir, por ejemplo, tú eres feliz, you are happy. Ustedes son felices, you are happy. Nosotros somos felices, we are happy. Ellos son felices, they are happy. Aquí yo decidí utilizar mis ejemplos con un adjetivo. Si yo los quisiera utilizar con un sustantivo, ¿cómo funcionaría? Voy a poner otro ejemplo para los mismos sujetos. Lo puedo utilizar para decir, yo estoy en la casa. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. En las primeras oraciones que acabo de escribir es para ser. Yo soy feliz, él es feliz, ellos son felices. Ahora para estar, podría decir, yo estoy en la casa. Y va a funcionar igual para los demás sujetos y para los demás verbos to be. Él está en la casa. Nosotros estamos en la casa. Entonces aquí tenemos ejemplos para ser y para estar con todos los sujetos y con todos los verbos to be correspondientes al sujeto. Esta es la manera en la que nosotros utilizamos la estructura positiva del verbo to be. Ahora vamos a pasarnos a la estructura negativa. Sabemos que en inglés las estructuras negativas son muy parecidas a las positivas, a excepción de que añadimos una pequeña palabra para convertirlo en negativo. Esta es la palabra not. Ahora en la estructura negativa vamos a tener un sujeto, subject, verbo to be, más la palabra not. Y lo mismo, un adjetivo y un sustantivo. Entonces en un ejemplo podríamos tener I am not tall. Yo no soy alta. He is not hungry. Él no está hambriento. Y podríamos tener también con are. They are not
Ellos no están en la casa. They are not in the house. Entonces, si se fijan, yo utilicé dos ejemplos que tienen un adjetivo y un ejemplo, que tiene un sustantivo. Entonces, tall y hungry son nuestros adjetivos. In the house es nuestro sustantivo. Entonces, como pueden ver, lo podemos utilizar de igual manera para positivo y para negativo. La diferencia entre positivo y negativo, pues nada más es la palabra not. Después tenemos la estructura de pregunta. Para la estructura de pregunta nada más vamos a voltear una cosita que tenemos en la estructura. Primero vamos a poner el verbo to be, que corresponde al sujeto, después el sujeto, después un adjetivo o un sustantivo. Por ejemplo, si yo te quisiera preguntar, ¿eres feliz? Te diría, are you happy? Si quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿están ellos en la casa? Y si quisiera preguntarte, ¿está ella hambrienta? Como puedes ver, lo podemos utilizar también con adjetivos y con sustantivos. ¿Cómo me vas a responder estas preguntas? Eso depende de si tu respuesta va a ser positiva o negativa. Si fuera positiva, me dirías, por ejemplo, yes, y me vas a contestar como si fueras tú. Sí, sí soy feliz. Yes, I am. En caso de que no, no, I'm not. Después, are they in the house? Yes, they are. Si ellos están o no, ellos no están. Entonces, como puedes notar, cuando contestemos una pregunta con verbo to be, vamos a contestar con el mismo sujeto al que se le hizo la pregunta. Y vamos a contestar ya sea con positivo o negativo. I am not. They are not. Para el caso de ella, yes, she is. No, she isn't. Entonces, esta parte es muy fácil de utilizar. Si tienes alguna duda, en esta parte las puedes escribir y me puedes mandar un mensaje. Y si no, las puedes anotar para que las veamos en clase. Después tenemos los adjetivos posesivos. En los adjetivos posesivos tenemos diferentes estructuras. Tenemos una diferencia cuando los estamos utilizando, por ejemplo, en un pronombre personal y cuando los estamos utilizando como lo que ellos son, adjetivos posesivos. Entonces, los adjetivos posesivos nos sirven para decir que algo nos pertenece o que algo es de alguien. Hay adjetivos posesivos específicos para cada pronombre personal. Para I utilizamos my, para you, your, para he, his, para she, her, para it, its, para we, our, para you, your y para they, their. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos adjetivos posesivos? Esta es la parte en donde vamos a entender un poco más. Tenemos dos maneras de decir que algo le pertenece a alguien. Por ejemplo, si yo quisiera decir en inglés, este es mi libro, yo diría, this is my book. Si quisiera decir, este es el libro de ella, diría, this is her book. Si quisiera decir, esta es la casa de él, this is his house. Si yo quisiera ahora decir, esta es nuestra casa, si quisiera decir, esta es la escuela de ellos. Entonces, como puedes ver, estos pronombres posesivos nos van a ayudar a decir que algo le pertenece a alguien o que alguien pertenece a algo. Y aquí lo voy a marcar para que tú puedas ver la diferencia un poco más claro. Tenemos my,
her, his, our, their. Si te fijas, esto va a cambiar dependiendo del sujeto. Si yo quiero decir que algo le pertenece a ella, voy a decir her. Que algo le pertenece a él, voy a decir his. Que algo nos pertenece a nosotros, our. Que algo les pertenece a ellos, their. Que algo te pertenece a ti. Si quisiera decir que algo te pertenece a ti, por ejemplo, yo diría, this is your class. Esta es tu clase. Your class. Entonces, esta es la manera correcta de utilizarlos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que algo te pertenece a ti y utilizar her. No puedo decir que algo le pertenece a ella y utilizar your. Tengo que fijarme siempre en qué sujeto estoy utilizando en la oración y de qué sujeto estoy hablando. Si estoy hablando de ella, utilizo her. Si estoy hablando de él, utilizo his, como lo puedes ver aquí en esta tabla que yo hice para ti. Los pronombres personales que le corresponden a cada adjetivo posesivo. Y esto va a funcionar igual, tanto en la estructura positiva como en la estructura negativa. Si yo quisiera decir, este no es mi libro, yo diría, this is not my book. Y así sucesivamente. Le añadiría not a cada una de mis oraciones. This is not my book. This is not her book. This is not his house. This is not our house. This is not their school. This is not your class. Entonces, si te fijas, lo único que vamos a añadir es not. El not se va a añadir entre el verbo to be y entre el pronombre posesivo. Como te puedes fijar, yo ya lo marqué. Ahí está subrayado en verde. El verbo to be es is. Tenemos not en medio que está subrayado en verde y después tenemos el adjetivo posesivo, my. Entonces, así es como nosotros creamos oraciones. Recuerda, esto sirve para decir que algo le pertenece a alguien. Y la única regla que tenemos en esta estructura es saber a qué sujeto nos estamos refiriendo. Entonces, estos van a ser todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Las actividades te las mandé ya en el documento. Si necesitas volver a ver el video, lo puedes repetir para que te quede un poco más claro el tema. Si tienes alguna duda, por favor, mándame un mensaje para que te la pueda responder. Y si no, los vería hasta la siguiente clase. Gracias, chicos. Bye.